Shalom, shalom, amada familia. EMS Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la Parashá Vayetze, que significa y salió. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 28, versículos del 10 al 22. Antes de iniciar este precioso estudio, realizaremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Iniciamos en el capítulo 28, versículos 10 y 11. Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Se encontró con cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche, porque se había puesto el sol. Tomando una de las piedras del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. La expresión "y se encontró" es en hebreo Vaivga, pero en específico la palabra encontró es pagá, del Strong número 6293, que también significa orar, interceder, pedir, rogar o suplicar. Es decir, que su llegada a ese lugar no fue solamente una coincidencia, sino que fue guiado allí para, primero, entenderlo como una respuesta a su oración y segundo, aprender acerca de cómo opera la oración en el mundo espiritual. Dice el comentario del Humash: el lugar era el monte Moriah, donde Abraham mató a Isaac sobre el altar y donde en el futuro se erigiría el templo sagrado. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 28, versículo 11, Humash, página 154. Posteriormente agrega: dado que el versículo afirma que esto tuvo lugar inmediatamente antes de irse a dormir, los sabios le atribuyen a Jacob la institución de la plegaria arbit o plegaria nocturna. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 28, versículo 11, Humash, página 154. El arbit, la plegaria de la noche, como parte de las 3 oraciones diarias, además de la shaharit, conocida como la plegaria de la mañana, y el minjá o la plegaria de la tarde. Pasamos al versículo 12. Tuvo un sueño. Había una escalera sobre el suelo cuya cúspide llegaba hasta el cielo y los mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Una de las maneras que Yahvé usa para hablar a sus hijos es a través de los sueños. Este en particular tenía una connotación profética muy especial. Existen muchas interpretaciones de los comentaristas, pero ¿qué es lo que realmente significa este sueño? Dejemos que la propia escritura nos lo diga. Nuestro maestro Yeshua dijo de sí mismo en Juan capítulo 1, versículo 51, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los mensajeros de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jacob estaba viendo simbólicamente a Yeshua y su ministerio de la reconciliación. Si se hace un paralelo entre el sueño y esta declaración de Yeshua, entendemos mejor cuando éste dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué gran privilegio es poder ver el plan redentor que Yahvé preparó para la humanidad desde el marco profético que nos ofrece la Torá. Podemos ver desde el remés que la escalera que une a la tierra con el cielo representa a Yeshua, quien es el único camino, en hebreo derech, que significa peldaño tras peldaño, y figura de los mandamientos de la Torá o de la verdad, en hebreo emet, que al guardarlos y ponerlos por obra nos lleva a la auténtica vida, en hebreo Jaí. Así como aliyá tras aliyá, para nosotros las parashot nos lleva a nuevos niveles de conocimiento, también es muy importante y fundamental conocer las particularidades que, al estudiar las escrituras, muestran el carácter del creador del universo, las cuales a su vez nos van alentando a ascender espiritualmente. Él siempre se ha preocupado por bajar. Veamos lo que está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Mashiach y Yeshua. Aun cuando él era en forma de Yahvé, no consideró ser igual a Yahvé. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo, todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. Juan capítulo 3, versículo 13 dice: nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Adam. Comenta el Dr. Kettelblatt:
Eso muestra que el Mesías es la escalera que vio Jacob y que por medio de él tenemos acceso al Padre y que por medio de él nuestras oraciones llegan al cielo. La escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de oración. Conforme uno va profundizando en la oración, podrá subir de nivel y experimentar hasta elevaciones de su espíritu e incluso de su cuerpo hasta las esferas superiores en los cielos. El siguiente pasaje nos dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Tengo que gloriarme, aunque no me conviene. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Maestro. Conozco a un hombre en el Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé, respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, que lo arrebataron al paraíso, al Gan Edem, donde escuchó cosas inefables que el hombre no se le permite expresar. Pasamos al versículo 14. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Una vez más, Yahvé reafirma la promesa dada a Abraham. Solo que en el caso de Jacob hay una salvedad, comenta el Dr. Kettelblatt. La descendencia de Jacob solo es comparada con el polvo de la tierra y la arena del mar. Bereshit capítulo 32 versículo 12, nunca como las estrellas de los cielos. Isaac está relacionado con las estrellas y Jacob con el polvo de la tierra y la arena del mar. La tierra representa la tierra de Israel y el mar las naciones gentiles. Los invitamos a leer Salmos capítulo 93 versículos 3 al 4, capítulo 144 versículo 7, Isaías capítulo 17 versículo 3, Ezequiel capítulo 26 versículo 3. El polvo de la tierra se refiere por lo tanto a los hijos físicos que viven en la tierra de Israel. El entendimiento de como la arena del mar de Bereshit capítulo 32 versículo 12 será estudiado en la próxima parashá. La frase en ti hace referencia a los hijos físicos de Jacob, que iban a ser bendición para todas las familias de la tierra. La nación de Israel, la descendencia física de Jacob, como fue determinado, sería una bendición para todo el mundo. ¿Cómo todo el mundo sería alcanzado por esta bendición? Bajo el perfecto plan del Eterno. Él es quien ha permitido desde la antigüedad y a través de los destierros de nuestro pueblo y de todas sus diásporas que esté inmerso en todas las familias de la tierra y por este hecho poder llegar hasta el último rincón. Perdimos nuestra identidad desde el año 722 antes de la era común en manos del imperio asirio. La escritura dice en Melahim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 30 y 31. Ahía agarró el manto nuevo que llevaba puesto y lo desgarró en 12 pedazos, y le dijo a Yarobán, toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho el Elohim de Israel. Voy a arrebatar el reino de todas las manos a Shlomo, y a ti te daré 10 tribus. Después del cumplimiento de estas palabras, estas 10 tribus nunca más regresaron. Esta bendición está dada en 3 importantes aspectos. Primero, la Torá. Esta es una gran bendición para todos. No importa quién sea o qué nación pertenezca, la Torá ha demostrado ser el mayor principio de vida de la nación de Israel. La razón de esto la encontramos en Devarim capítulo 4, versículos 5 y 6. Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Yahvé mi Elohim me ordenó, para que se pueda comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvenlos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan todas estas leyes, ellos dirán, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Es así como la constitución de muchos países del mundo está basada en la Torá. Pero la más importante es que nos muestra cómo debe ser nuestra relación con el Eterno y el estilo de vida que Él quiere que llevemos. El salmista dice en el Teilim capítulo 119, versículo 6, si tu Torá no hubiera sido mi deleite, yo habría perecido en mi aflicción. Segundo, el Mesías. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice, este Yeshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. A Mashiach
es el centro mismo del plan redentor de Yahvé para las 12 tribus de Israel. Por esta razón, es importante hacer notar la importancia de este versículo como Hechos capítulo 1 versículo 6. Cuando estaban juntos preguntaron, Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Veamos lo que está escrito en Mateo capítulo 15 versículo 24. Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta misma claridad estaba en los apóstoles enviados a difundir las buenas nuevas, la Besarot, a todos los dispersos entre los gentiles. Santiago capítulo 1 versículo 1 dice, de Jacob, un esclavo de Yahvé y del Adón Yeshua a Mashiach, a las 12 tribus en la Galut, en la diáspora, Shalom. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1, de Kefa, un emisario de Yeshua a Mashiach, al pueblo escogido de Yahvé, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, Galut Ya, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia. No queriendo con este aporte dejar de lado que el Mesías Yeshua es la única oportunidad de salvación para toda persona en el mundo. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo, a su unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tercero, una identidad. Todo este hermoso plan redentor solo tiene efecto a través del nuevo nacimiento. Como lo vemos en Juan capítulo 3 versículo 5, y Yeshua respondió, sí, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Yahvé. Toda nueva vida comienza con una nueva identidad. Abraham fue llamado a salir de su tierra a una tierra que Yahvé le mostraría. Una vez que hizo pacto con el Altísimo, cambió su identidad. Una vez que el gentil se convierte al Mashiach, recibe un cambio de identidad, deja de ser gentil y se convierte en un israelita. Veamos lo que está escrito en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes los gentiles de la carne los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach y Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte en a la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que, por medio de él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahvé. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yeshua el Mashiach mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en una unión con el Maestro. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahvé en el Espíritu. Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y ya que ustedes son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Romanos capítulo 11 versículo 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. La palabra bendecidas es benivrehu, que es la misma que se usa en Bereshit capítulo 12 versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta palabra significa también y serán injertadas. Pasamos al versículo 15. Recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Este verso tiene una implicación profética. Al hacer una interpretación, vemos que Yahvé estaba dando una revelación de lo que su descendencia iba a sufrir, el exilio, pero que él estaría con ellos. La expresión "yo estoy contigo"
habla de hacer cerco o vallado alrededor. Esto habla de una protección completa y especial, lo que implica que su simiente no sería jamás destruida, puesto que los haría retornar a la tierra que había jurado le daría a Abraham y a su descendencia. Esto prueba la fidelidad del Altísimo a sus promesas y pactos. Él es fiel a las palabras y pactos que ha establecido, es fiel a su Torá. Veamos lo que está escrito en Bemidbar, Números capítulo 23, versículo 19. Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? Y Mateo capítulo 5, versículo 18. Sí, en verdad. Les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Versículos 16 y 17. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Asustado dijo: cuán sublime es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del cielo. Este es uno de los momentos más grandiosos de la historia de Jacob. Es el momento que entiende, entre otras cosas, lo especial del lugar en donde estaba. Es consciente de la presencia de Yahvé de una manera inequívoca y admirable. La expresión "y yo no lo sabía" se puede traducir como "y no lo entendía" o "no era consciente de ello". Lo cierto es que hasta ese momento Jacob no sabía lo especial del lugar en el que estaba. Con respecto a este pasaje, los comentaristas tienen disímiles interpretaciones. La más común es que fue en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde posteriormente se construiría el templo. Fue tal el impacto que recibió esta revelación que dice la escritura que estaba asustado. La palabra asustado viene del hebreo yaré, del Strong número 3372, que significa temor, temer, atemorizar, temeroso, moralmente, reverenciar, reverencia, asustar, amedrentar, asombroso, espantar, maravilloso, miedo, temible o terrible. Ese temor es causado en el momento que un ser humano, en naturaleza caída, se encuentra de frente con la santidad del Altísimo. Como lo vemos en Bereshit capítulo 3 versículo 10, él contestó: oí tu voz en el jardín y me dio miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Shemot capítulo 33 versículos 18 al 23, donde se nos enseña a cumplir las festividades anuales. Y Yeshayahu, Isaías capítulo 6 versículo 5, dice: entonces grité: pobre de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis propios ojos han visto al Rey Yahvé de los ejércitos. La palabra sublime es la misma usada para asustado, es decir, yaré, lo que nos habla que era un estado tan grande de asombro que producía el temor de no ser digno de tan grande privilegio. Este es un excelente momento que nos abre este estudio para inquirir en el término fe o emuná. En el Tanaj, Antiguo Pacto, cuando se tratan de temas referentes a emuná, la escritura hebrea usa las palabras, primero, yaré, que significa temor a Yahvé, y segundo, amán, que significa responsabilidad, estabilidad o firmeza. Este entendimiento nos deja una clara idea de lo que realmente la Sagrada Escritura hebrea manifiesta con respecto a fe, y es ser un creyente responsable, estable y firme con un profundo temor a Yahvé. Jacob nombra este lugar Macom de dos maneras. Primero, casa de Elohim. Se refiere a la tierra de Israel, el lugar donde estaría su templo. En varios lugares de la Escritura es llamado como templo o como Israel, la casa de Elohim. El Teilim capítulo 132 versículo 13 dice: porque Yahvé ha escogido a Sión, la querida por su morada. Devarim capítulo 12 versículo 5: más bien, ustedes vendrán al lugar donde Yahvé su Elohim pondrá su nombre. Él los escogerá de entre todas sus tribus y ustedes buscarán ese lugar, que es donde Él habitará, e irán allá. Segundo, puerta del cielo. Este calificativo tiene varios matices tipológicos y proféticos. Si tenemos en cuenta el contexto del sueño de Jacob en cuanto a la escalera, entendemos que está hablando de un punto de encuentro en el que el Creador se encontraría con su creación. Palabras como Caporet
propiciación y propiciatorio tendrán un valor importante de claridad a través de nuestro recorrido por la Torá, tanto en el tabernáculo de reunión como en el templo de Shlomo. La palabra usada para puerta en este pasaje es sha'ar, del Strong número 8179, que significa entrada, portón o portillo. En el sueño, Jacob, él ve encima de la escalera a Yahvé. Si al Eterno nadie lo puede ver, como la Escritura lo afirma, entonces, ¿a quién vio Jacob? Si hacemos un paralelo de enseñanzas de Yeshua, cuando dice frases como yo soy la puerta, se identifica como el templo. Lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará. Entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Yeshua les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y las palabras de los profetas como Zechariah, Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 9, pasaje acerca de la victoria final de Jerusalén. Entendemos que Yahvé será el punto de encuentro del hombre consigo mismo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dicen, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mashiach, Elohim estaba reconciliando el mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Y el texto de Apocalipsis capítulo 21, versículos del 9 al 27, el cual se refiere a la Nueva Jerusalén. Pasamos al versículo 18. Temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza y la erigió como pilar y derramó aceite sobre ella. Existen marcas indelebles y especiales en nuestras vidas, señales que nos recuerdan momentos que nos marcaron para siempre. Esta experiencia de Jacob es una de esas, tomando una piedra y estableciéndola como una señal imborrable por todos los tiempos. A nivel remés, entendemos que la piedra es tipología de Yeshua, la piedra desechada por los hombres según 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Este concepto de piedra desechada nos surge del Brit Ahadashah, del pacto renovado, en Devarim capítulo 32 versículos 3, 4, 15, 18 y del 28 al 31 e infinidad de versículos más nos afirman que la roca comparada en el Tanaj con Yahvé y en el Brit Ahadashah no es otro más que Yeshua mismo. Yeshua, la roca de nuestra salvación. Versículo 22. Y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim y de todo lo que me des separaré un diezmo para ti. Esta es una de las pruebas más evidentes que fue en este lugar donde posteriormente se construyó el templo. El lugar llamado la casa de Elohim. Este pasaje de la Torá también reafirma el principio del diezmo, con una implicación directa y objetiva sobre todo lo que el Eterno nos dé, como lo muestra el versículo. Esto infiere también que el diezmo debe ser llevado a la casa de Elohim. Devarim capítulo 12 versículos 11 y 12 dicen, entonces traerán todo lo que yo les estoy ordenando al lugar que Yahvé su Elohim escoja para que su nombre habite. Sus ofrendas quemadas, sacrificios, décimas partes, las ofrendas de su mano y todas sus mejores posesiones que ustedes dediquen a Yahvé, y ustedes se regocijarán en la presencia de Yahvé su Elohim. Ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas y el levita que se esté quedando con ustedes, puesto que no tienen parte o herencia con ustedes. El Pirkei Avot, Tratado de los Principios, comenta de Devarim capítulo 14 versículo 22 lo siguiente: los diezmos son valla que salvaguarda la riqueza. Esto se aprende de este verso, es decir, diezma para que te enriquezcas. La raíz verbal tiene la connotación tanto de diezmo como de riqueza. Dice el comentario del Humash, el diezmo de Jacob incluía no solamente un 10% de sus ganancias, sino también su promesa de dedicar una décima parte de sus hijos al servicio a Dios. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 28, versículo 22, Humash, página 157. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador.
Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías Yeshua en todo lo que hagamos. Amén y amén. Shavua Tov, familia.